Estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios y el bienestar. Y hoy vamos a hablar un poco más, meditar en cuanto al cuidado de Dios. Dios cuida de los suyos. Pero cuando vemos un tema en la Biblia, necesitamos entender que Dios tiene su perspectiva y debemos sujetarnos a esa perspectiva. Es decir, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. Vamos a ir entonces, Éxodo capítulo 7, dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón, voy a sacarme los lentes. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de el cuidado de Dios a los suyos. Y obviamente hoy vamos a mencionar de una manera muy breve, fugaz, acerca de las plagas que Dios envió a Egipto para que Faraón y el pueblo dejen ir a Israel. Y cuando pensamos en el cuidado de Dios, pues creo que normalmente pensamos en que si Dios nos cuida, nada malo nos debe pasar. ¿Cuántas veces pensamos así? ¿Es así? Si Dios me cuida, eso quiere decir que nada malo me va a pasar. Tengo un hijo que está en el extranjero, ustedes tienen familia quizá en otro lugar y piensan, Señor, y oran, Señor, cuida de ellos, ¿no es cierto? Y pensamos así. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos aprender acerca del cuidado de Dios? Yo creo que el relato aquí nos va a ayudar mucho a entender el cuidado de Dios. Y lo que debemos aprender y meditar es que Dios cuida de los suyos para cumplir sus grandes propósitos. Dios siempre cuida de los suyos, pero para lograr sus propósitos. Entonces, la manera en que lo va a hacer, la manera en que nos va a cuidar, va a ser de tal manera que sus propósitos sean cumplidos. Entonces, la manera en que nosotros a veces concebimos el cuidado de Dios es simplemente bienestar y que nada nos pase. Pero Dios lo ve desde otra perspectiva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos un tiempo para meditar en tu palabra. Y ayúdanos a conformarnos a ella. Ayúdanos, Padre, a pensar desde tu perspectiva y a estar felices y contentos con las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el 13, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Faraón endurece su corazón y a partir del versículo 8 del capítulo 7 comienza la primera plaga. Ahora, la razón por qué Dios envía las plagas creo que ya lo hemos visto anteriormente, y es para que Faraón y Egipto conozcan quién es Jehová, pero también para que Israel, después de más de 4 siglos, sepa quién es el Dios de sus padres. También Dios quería obrar en el corazón de los hijos de Israel. Es decir, no solo para los egipcios, sino también para Israel. Entonces Dios, conforme a su palabra, lo que hemos leído, iba a enviar estas maravillas, estos juicios,
para que Faraón deje ir al pueblo de Israel y para que Faraón también conozca quién es Jehová. La primera plaga es sobre el agua del río Nilo convertida en sangre. Lo vemos ahí en el capítulo 7, versículo 14. Sabemos que el río Nilo era considerado como un dios para los egipcios y Jehová va a decir: yo soy Dios, el Nilo no, y convierte en sangre. Esta plaga también afectó a los israelitas, no solo a los judíos, porque el Nilo todo se convirtió en sangre. La plaga de las ranas en el capítulo 8 hasta el versículo del 1 al 15. Esta plaga también, una plaga nefasta, produciendo pestilencia. La plaga en el río Nilo provocando la muerte de todos los animales que viven en el río. Y estas ranas también produciendo bastante contaminación. Y también afectó a los judíos, a los israelitas. Luego tenemos ahí, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 16, la plaga de los piojos. Y cuando escuchamos piojos, ¿cuántos han tenido piojos? No levanten su mano. Todos han tenido piojos, a menos que no tenga cabello, pero algún día hemos tenido piojos, ¿no es cierto? Ahora se imaginan una plaga como esta invadida en todo el país, y esta plaga, la Biblia no dice que los israelitas estuvieron exentos de esta plaga, así que creemos que también fueron afectados por la plaga de los piojos. Luego tenemos la cuarta plaga, que es la plaga de las moscas, a partir del versículo 20 hasta el 32 del capítulo 8. Cantidad de tipos de moscas invadieron todo Egipto, y ustedes saben que las moscas también producen el hecho de que los alimentos, las carnes se pudran. Pero milagrosamente en esta ocasión la plaga de las moscas no afectó a Israel, que estaba en el área de Gosén. Afectó todo Egipto menos Gosén. Sigamos viendo. Quinta plaga, la muerte del ganado. El capítulo 9, versículos del 1 al 7. Algún tipo de plaga, algún tipo de enfermedad mató al ganado de Egipto. Y esta plaga no afectó a los hijos de Israel, es decir, el área de Gosén. Y los hebreos eran muy conocidos por ser justamente ganaderos, pastores, cuidadores del ganado, y no afectó a Israel. Sexta plaga, capítulo 9, versículos del 8 al 12. ¿Cuál es la plaga? Las úlceras, algún tipo de heridas, ¿no? Esta plaga afectó todo Egipto, pero la Biblia no dice que Dios en esta ocasión no dice que Israel no fue afectado, lo cual me hace pensar que también Israel fue afectado de esta plaga. Ahora, ¿cómo sabemos que sí la Biblia dice o no? Lo estoy pasando rápido. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 22, en cuanto a la plaga de moscas, ahí dice claramente: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. En el capítulo 9, versículo 4 dice, en cuanto a la plaga del ganado: Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Y aún el ganado de los egipcios que estaba en Gosén murieron, pero del ganado de los israelitas no murió ni uno. En cuanto a la plaga de las úlceras, ahí no dice, usted no va a leer que, haré separación con Israel y los egipcios. No dice, lo cual me hace pensar que sí, ellos también fueron afectados.
La plaga del granizo, la séptima plaga, capítulo 9, versículos 13 al 35. Tremendos granizos cayeron del cielo y usted va a ver ahí, lo puede leer en casa. Destruyó árboles, sembríos, hizo estragos, destruyó mucho al país. Y si se van dando cuenta, el país está siendo destruido cada vez más por estas plagas, pero en cuanto a esta plaga, la plaga del granizo, la Biblia sí nos dice en el versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Pero en todo el país cayó granizo, menos allí en Gosén. De tal manera que nuevamente vemos milagrosamente cómo Dios no permitió que los hebreos fueran afectados por causa de esta plaga que destruyó el país de Egipto. La octava plaga, la plaga de langostas del capítulo 10, desde el versículo 1 al 20. Conocemos este animalito que destruye básicamente todo lo que es los sembríos, y la Biblia nos dice que esta plaga sí afectó a todo el país, incluyendo también a Israel, es decir, no hace mención que Israel haya sido exceptuado de esta plaga. La plaga de las tinieblas, desde el versículo 21 al 29, una tiniebla milagrosa. Algunos piensan tormenta de arena que realmente oscureció todo el país, pero tomemos aquí lo que dice la Escritura: fue tinieblas y solamente, dice la Biblia, había luz en los hogares de los judíos. En el versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su hogar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y luego la plaga y la muerte de los primogénitos, que no solamente fue dado contra los israelitas, contra los egipcios, sino también contra los israelitas, pero los israelitas, los hebreos, tenían que obedecer a Dios para ser librados de la muerte de sus primogénitos. Entonces, ¿qué notamos mirando de esta manera lo que vemos aquí en la Escritura? Que sí, Dios está juzgando a Egipto, a Faraón, sus líderes, a toda la población. Sí, Dios está obrando milagrosamente para sacar al pueblo, pero lo que vemos también es que Dios permitió que el pueblo en algunas de estas plagas también fuera afectado. Dios no les libró completamente de todo lo que estaba sucediendo. De algunas sí. Y en esta ocasión Dios está diciendo, ya, esta plaga no. Esta plaga sí te va a afectar. Esta plaga no. Esta sí. Para que te libres de la última plaga, el último acto que Dios va a hacer contra Egipto, en esta ocasión tú tienes que hacer esto. Y básicamente es la instauración de la Pascua, a tomar a un corderito y matarlo para reemplazar a los primogénitos, un acto de fe de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es? Dios está liberando a Israel de Egipto, Dios los está cuidando, pero dentro de todo esto, Dios está permitiendo que ellos tengan una experiencia de aflicción de todas maneras y de confianza en el Señor. No nos dice la Escritura claramente que Dios dijo, en cuanto a esta plaga, Israel no. En algunos textos se obvia y pensamos que sí, Israel también experimentó algunas plagas y sufrió un tipo de aflicción, pero dentro de todo eso Dios les está cuidando. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es eso?
¿Les está cuidando Dios o no? Entonces, si Dios está cuidándole, ¿por qué le permite aflicción? ¿Por qué han sufrido? ¿Por qué han experimentado lo mismo que los egipcios? Pues Dios tiene sus propósitos. Lo que observamos es, sí, ciertamente, Dios cuida, Dios protege, pero en alguna manera Dios permite y dice, bueno, esta aflicción sí está muy buena para ti, que venga. Y Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros y muchas veces va a usar de aflicción. Vamos al capítulo 13 ahora. Los judíos, los hebreos están saliendo de Egipto. Vamos primero en el capítulo 12. En el capítulo 12. Están saliendo de Egipto y Dios les había dicho, mientras ustedes vayan saliendo ya luego de la muerte de los primogénitos, van a pedir esto. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y también obviamente sin contar mujeres, los abuelitos, no se contó a ellos. Versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y de ovejas y muchísimo ganado. Momento muy importante, un momento de mucho gozo porque ellos están experimentando en carne propia la salida de Egipto y están felices, están muy contentos. El día anterior habían tomado la cena pascual y estaban listos ya para salir con sus bolsas, con todo su equipamiento. Y mientras salen, están despojando del oro, de plata, de alhajas de parte de los egipcios. Así que están muy felices porque Dios está cumpliendo lo que había dicho, lo que había declarado. Sin embargo, bueno, y vamos a ver algo más. Capítulo 13, versículo 21. Y ellos están saliendo felices, incluso gente extranjera salió con ellos aprovechando la salida de los israelitas. Y notamos que Dios va a cuidar a los israelitas. Versículo 17 es muy interesante porque dice que Dios no los llevó por un camino difícil de la tierra de los filisteos para que no se desanimen. Y Dios está cuidando al pueblo que no se desanime y quiera regresar a Egipto. Pero el versículo 21 y 22 nos dice que Dios acompañó directamente al pueblo. ¿Cómo y con qué? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Tenían siempre su GPS. Dios siempre estaba guiando al pueblo. Y de noche tenían su electricidad, alumbrando a todo el campamento. ¿Cómo les cuidó Dios, verdad? Porque obviamente en el desierto van a tener total oscuridad. Pero Dios les guiaba, les cuidaba, y más adelante vamos a ver algo formidable de lo que hizo el Señor. Y en la noche se prendía esa tremenda nube y alumbraba a todo el pueblo y todos podían ver, Dios, Jehová, está presente entre nosotros. Maravilloso. El único pueblo en toda la historia que experimentó ese tipo de milagro. El único pueblo. Y Dios está diciéndoles, yo
les voy a cuidar con mi presencia. Yo voy a estar con ustedes constantemente, día y noche. Y siempre estaré protegiéndolos. Y durante esos 40 años que transcurrieron ahí en el desierto, Jehová estaba con ellos permanentemente. Hermanos, nosotros podemos decir lo que estamos viendo aquí, podemos decir, Dios está con nosotros permanentemente. Él nunca nos deja. Él está presente en nosotros, así lo aprendemos en la Escritura, y Él permanentemente nos cuida. Sin embargo, capítulo 14, ahí vemos la dirección de Dios acompañándoles, la presencia de Dios, pero en el capítulo 14 como que parece como lo de las plagas. Total, ¿Dios está castigando a Egipto o también a nosotros? Y Dios dice, bueno, este es para los egipcios, pero también te voy a dejar que disfrutes un poco de algunas plaguitas. Pero te estoy cuidando, porque de igual manera, así como Dios quería obrar con los egipcios, mostrándoles quién es Jehová, también Dios quería obrar en la vida de los hebreos, mostrándoles quién es el Dios de Abraham, que ahora está con ellos. En el capítulo 14 notamos ahí ese gran milagro del cruce del Mar Rojo. Es un acontecimiento que ha quedado en la historia, y que 400 años después, cuando ya ellos han estado en la tierra en la tierra prometida, todavía se recordaba como si fuera ayer este acontecimiento increíble de parte de Dios. Pero es interesante que Dios los va a cuidar, pero no les va a librar de algunas experiencias. Noten ustedes ahí en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante del campamento junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto. Ahora, no voy a leer todo porque si no ya nos va a faltar el tiempo, pero básicamente Israel acampa entre el Mar Rojo y el desierto. Y cuando los egipcios y Faraón se da cuenta que pues no debían haber dejado ir a Israel, y agarra a Faraón a todo su ejército. Noten ustedes ahí en el versículo, desde el versículo 6, tomó consigo y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes, y endureció Jehová el corazón de Faraón. En otras palabras, Faraón salió con todo el ejército que tenía para hacer retornar a Israel hacia Egipto nuevamente. Y dice la Escritura en el versículo 10, que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios y comenzaron a decir: que no teníamos nosotros ahí lugar para morir, ¿para qué hemos venido aquí a este desierto a morir? Miren, noten ustedes que Dios permitió que ellos experimenten de una manera muy traumática esta experiencia. Están frente al mar, ellos no tienen armas, tienen palitos, ellos son ovejas, ellos no tienen cómo luchar contra un ejército, y cuando miran hacia atrás se dan cuenta que todo el ejército, quizá el ejército más poderoso del mundo, está detrás de ellos y les van a destruir. Les van a destruir. Eso es lo lógico, lo normal, porque era un ejército sumamente poderoso, y Dios permitió que ellos experimenten
esta gran tensión en sus corazones. Qué malo Dios, ¿no es cierto? Si Dios nos cuida, ¿por qué permite eso contra nosotros? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué nos hace sufrir? ¿Por qué Dios permite que el pueblo ahí grite, se sienta desesperado? Porque sí, Dios nos cuida para cumplir sus propósitos. La clave está ahí. Dios nos cuida para cumplir sus propósitos. Y Él va a permitir algunos detalles para hacernos ver que Él es Dios y Él está en control. Bueno, nos saltamos un poco del relato. Luego Moisés habla con el Señor le dice lo que debe hacer, pero noten ustedes que hay un diálogo ahí entre el Señor y Moisés, y Dios le dice a Moisés: ¿y qué haces? ¿Por qué me hablas? Levanta tu vara y de una vez caminen. Y la nube que iba delante de ellos se puso detrás del campamento entre Israel y Egipto, y fue maravilloso. Noten ustedes ahí el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos atrás, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, la idea es esta. Egipto está muy cerca los egipcios están muy cerca de Israel. Están básicamente ahí, cerquísima. Pero Dios se puso entre ellos, entre los dos pueblos, y para los egipcios era una total oscuridad en la noche, y para Israel en esa noche fue una total claridad. Y Dios estaba cuidando de Israel de una manera increíble. Sigue diciendo ahí la escritura: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y los egipcios entraron al mar, igual que los israelitas, y ellos quedaron durmiendo en medio del mar en esa noche, mientras los israelitas pasaron y cruzaron en seco al otro lado. Dios cuidó de los israelitas en esta ocasión. Ha sido emocionante, ha sido increíble lo que ha sucedido. Sin embargo, no fue que ellos pasaron tranquilitos, ¿no? Felices, saltando y yendo por en medio del mar. Ellos pasaron bastante tensos, porque su enemigo estaba atrás de ellos. Ellos pasaron sufriendo, pensando de que sí, esa noche probablemente iban a morir, pero Dios les estaba cuidando, Dios les estaba protegiendo. Lo que aprendemos aquí es: sí, Dios nos cuida, Dios nos permite tener victoria, Dios nos permite experimentar sus victorias, pero muchas veces no necesariamente todo va a ser placentero. No necesariamente todo va a ser grato en algunas ocasiones. Para que entendamos que sí, Él nos cuida, Él nos protege,
pero a su manera, para cumplir sus propósitos en nosotros. Mientras meditaba en esto, recordaba la experiencia de Pedro y Juan en la cárcel, en el libro de los Hechos. Cantando ellos al Señor después de haber sido azotados, pero estaban gozosos en la cárcel, habiendo experimentado las victorias de Dios, pero gozosos. Pero Dios no le libró del castigo. Pensaba también en Daniel en el foso de los leones. Pensaba también en los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pensaba en Abraham, ahí el patriarca, en la tierra con sus vecinos que no siempre le hicieron la vida fácil. O Pablo apedreado, o nuestro Salvador en la cruz. Sí, Dios nos cuida. Sí, Dios nos protege. Sí, Dios nos lleva de su mano, pero muchas veces usará de la aflicción para enseñarnos quién es Él. Y muchas veces Él nos asegura 100% su protección, hermanos. Nos asegura 100% su cuidado, 100%. No podemos dudar del Señor. Pero entonces podríamos decir, pero ¿y si Dios me cuida, por qué me sucede esto o aquello? Porque Dios te cuida para cumplir sus propósitos. Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Él quiere causar un efecto en nuestro corazón para que estemos siempre sorprendidos de Él y le magnifiquemos. Dios permite que los suyos experimentemos sufrimiento en alguna ocasión o en muchas ocasiones para que aprendamos de Él. Dios tiene sus propósitos cuando permite dolor a nuestra vida. Dios no nos va a eximir siempre de algún tipo de dolor en la vida. Debemos confiar que Dios tiene un buen propósito cuando permite sufrimiento en nosotros. Nuestra perspectiva del cuidado no es que Dios me va a librar de todo tipo de sufrimiento y nunca me va a pasar nada. Dios sí me va a cuidar, pero para que cumpla sus propósitos en mi vida. Y de vez en cuando su cuidado va a incluir un poco de sufrimiento y dolor. Y aún en medio de ese sufrimiento y dolor debemos estar convencidos, Dios me está cuidando. Dios me está protegiendo. Recordando a los judíos, a los israelitas, están cuidados por Dios, pero vienen los enemigos a su espalda. Están cuidados por Dios, pero Dios permite que algunas plagas les afecten. Están cuidados por Dios, pero algo Dios permite en sus vidas para que ellos también aprendan quién es Jehová. Y cuando Dios permite algún tipo de aflicción en nosotros, debemos recordar, Dios me está cuidando y por alguna razón está permitiendo esto. Algo bueno quiere Dios lograr en mi vida. Y sabe, esto ocurre no solamente en vida de creyentes, ocurre también en vida de no creyentes. Dios va a usar de experiencias para que la gente pueda buscarle. Les cuento una experiencia le conté eso a Jonathan la otra vez, de una dama. ¿Qué año habrá sido? Es la mamá de mi concuñado. Ella estaba en Italia viviendo por varios años ya, y en determinada fecha ella regresó a Trujillo y de una manera muy interesante le dijo, no sé si a él o a mi cuñada, que Edward venga a hablarme de Dios. Ella todavía no había puesto su fe en el Señor. Y entonces pasamos ahí, creo que como 2 horas y media conversando acerca del Señor, de la salvación. Y sorpresivamente, porque no siempre es así, cuando terminamos de conversar casi después de 1 hora y media,
Le dije, ¿qué le parece? ¿Entendió? ¿Entendió el mensaje? Y me dijo, sí. ¿Puedo poner mi fe en el Señor ahora? Y yo me quedé sorprendido. Pensé que quería apresurarse o algo. Entonces le hice muchas preguntas y pasamos 1 hora más para asegurarme si había entendido el mensaje. Y al final Dios había obrado en su corazón. Y ella puso su fe en el Señor ese día. Después de un tiempo ella regresó a Italia y falleció. Habría sido como, ¿cuántos meses, Margarita? 2, 3 meses, algo así, ¿no? Creo que de enero y en junio falleció. Ella había tenido cáncer y sabiendo ella que estaba mal buscó a Dios y Dios le alcanzó. Dios obrando, Dios permitiendo que le busque la gente. Dios permitiendo que aún usando las aflicciones la gente pueda enterarse y entender que sí necesitamos de Dios. Y Dios, hermanos, cuando permite en nosotros algún tipo de aflicción, es por algo. Pero lo que sí debemos decir es, Dios me está cuidando y algo quiere de mí si me permite este tipo de aflicción. Y siempre debemos decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Es tan bueno que me permite esta aflicción. Pero nuestra forma de pensar es, si Dios fuera bueno, no me permitiría nada de aflicción. Eso no está dentro de lo que debemos entender. Dios es tan bueno, nos cuida tanto, que todo lo que hace es para cumplir sus tremendos propósitos en nosotros.